Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy lo que vamos a ver es cómo hacer estas copas a crochet. Se las voy a mostrar paso a paso y para que lo puedan realizar en todas las tallas, desde la talla extra chica, mediana, grande y extra grande. Y para poder hacerlas vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo voy a estar usando esta hilaza sinfonía que es 100% algodón, un ganchillo del número 2, unas tijeras y una cinta métrica. Para comenzar vamos a realizar un nudo deslizado. Este se toma con estos dos dedos, se le da vueltita y con mis otros dos dedos tomamos la crucita. Introducimos nuestros dedos y jalamos la hebra y solo apretamos. Después, con la ayuda del ganchillo, lo introducimos y lo apretamos. Para comenzar vamos a realizar cadenitas. Yo voy a estar realizando una talla chica y para este necesito que mis cadenas iniciales midan 7 centímetros. Por aquí les voy a estar dejando una imagen para que vean cuánto debe de medir sus cadenas iniciales. Después tenemos que contar estas cadenitas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadenitas tengo yo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el dedo en la última cadenita para sostenerla, hacer 2 cadenitas más y en la cadenita que sostuvimos vamos a introducir el ganchillo para realizar un punto alto. Me quedan 3 aritos, pasamos por los primeros 2 aritos, me quedan 2 aritos en el ganchillo y después pasamos por los otros 2 aritos y así ya tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada cadenita. Como yo tengo 17 cadenitas, pero al iniciar hicimos una cadenita más, debo de tener en total 18 puntos altos. Aquí ya solo me falta mi último punto alto, que es el número 18. Y a continuación lo que vamos a hacer es un aumento en este mismo último punto. Vamos a hacer 2 puntos altos más. Una cadena de separación. Y nuevamente en este mismo punto, 3 puntos altos. Esta es la única fila en la que vamos a tener 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos en un mismo punto. Después vamos a seguir haciendo puntos altos escondiendo esta hebrita. Tomamos la hebra
pasamos por el punto alto, tratando de que la hebra quede por en medio del tejido. Y así vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a la siguiente orilla. Ya terminé aquí todos mis puntos altos y así se tiene que ir viendo. Recuerden contar los puntos altos de un lado y del otro lado para que les salgan exactamente los mismos. Yo tengo un total de 20 puntos altos. Después hacemos 2 cadenas más, le damos vuelta a nuestro tejido y aquí ya tenemos el primer punto alto. Para hacer el siguiente, en este punto no lo vamos a tejer ya que cuenta para este punto alto. Entonces este lo brinco, en el segundo hago el punto alto. Después en el siguiente punto alto hago un punto alto y así me voy con todos mis puntos altos hasta llegar al centro del tejido. Ya terminé mis 20 puntos altos, ahora vamos a hacer el aumento que va a ser para las próximas filas. Hacemos primero 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena de separación y nuevamente en este mismo punto 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar haciendo nuestros puntos altos. Para hacer el primer punto alto a continuación, este punto queda escondido. Recorran solamente un poco el tejido y lo podrán encontrar para seguir haciendo sus puntos altos. Nuevamente hago punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a la orilla. Y así vamos a continuar con todas nuestras vueltas haciendo un aumento en la parte de arriba. Ya llegué al final de mis puntos altos. Vamos a regresar a hacer lo mismo. Los aumentos que hemos estado haciendo en la parte de arriba son los que le dan la formita a la copa. Recuerden, este primero no se teje, se teje en el segundo. Y así continuamos por todos nuestros puntos altos haciendo puntos altos. Así es como nos debe de ir quedando. No olviden contar los puntos de un lado para que sean los mismos puntos del otro lado. Y en la parte del centro estaremos haciendo los aumentos, 2 puntos altos, una cadena de separación y después 2 puntos altos. Ya terminé mi copa, así es como les debe de quedar. Los puntos altos que hacemos en la parte del medio le dan la formita del busto. Ahora lo que vamos a hacer es medir la base de la copa para tener nuestra talla ideal.
La tenemos que estirar bien de la parte de abajo. Yo la voy a doblar así para que me permita estirarla bien y no se me doble. Ahora, con la ayuda de nuestra cinta métrica, tomamos la base de nuestra copa. Para la talla que yo estoy haciendo, mi base debe de medir 16 centímetros. Aquí yo ya tengo los 16 centímetros. De la parte de lo alto de la copa, tenemos que estirarla para poder tomar la medida. Y de lo alto debe de medir también 16 centímetros. Aquí yo ya tengo el tamaño que necesito en mi copa. Por aquí les dejo unas imágenes para que vean cuál es el tamaño que deben de necesitar en su copa dependiendo de su talla. Y bueno, así es como termina mi copa. Se ve muy bonita de este lado, también del otro lado. Ustedes pueden utilizarla del lado que más les guste. Si se dan cuenta, de este lado la puntada se mira un poquito más separadita y de este lado se mira un poquito más junta. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó mi video, háganmelo saber en los comentarios. Eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo tutoriales. No olviden suscribirse, presionar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo tutorial.